Muy bien, saludos. En este video vamos a tratar lo que es el cálculo de la demanda de agua potable y agua residual para lo que es diseño de redes de alcantarillado y agua potable, ¿no? Miren, en esta ocasión tenemos que ver nosotros que lo primero que necesitamos son los parámetros de diseño, ¿no? Parámetros de diseño como la población actual, necesitamos la tasa de crecimiento, que lo podemos sacar del INEI, ¿no? Del censo del 81, de 2007 y de 2017, ¿no? Con los tres censos. También necesitamos el porcentaje de cobertura de agua y de micromedición de agua también. Cabe recalcar de que para el cálculo de la demanda existen dos metodologías, ¿no? Uno es por dotaciones y otro es por consumo, ¿no? Por ejemplo, para dotaciones sabemos que puede ser 220 litros habitante al día, ¿no? Obviamente por habitante. Y por consumos ya es una data que nosotros tenemos que pedir pues a la entidad para la cual estamos elaborando el proyecto, ¿no? Si en este caso estamos haciendo un expediente o un perfil técnico para lo que es digamos, SEDAPAL, EPSEL, SEDALIM o la EPS Grau o la OTAS de repente, ellos tienen una data de consumos por categoría, ¿no? Si usted le pide, le dice, bueno, ¿sabes qué entidad necesito estos consumos de los 3 o 4 últimos años por categoría, ¿no? Y ellos te lo dan por doméstico, comercial, industrial, estatal y social, ¿no? En algunas entidades, bueno, sobre todo las partes rurales, a veces no se tiene esta data, ¿no? No lo hay. Y si no lo hay, podemos optar por el método de cálculo por demandas. ¿Cómo así por demandas? Miren, si revisamos nosotros el reglamento, yo acá tengo el reglamento, bueno, tengo abierto el reglamento de aguas residuales, pero si regresamos y vamos aquí al reglamento de instalaciones sanitarias, la IS 010, ¿no? Y ingresamos y verificamos acá, nosotros nos vamos a dar cuenta de que vamos a buscar agua fría, a ver, ¿ya? Agua fría, dice instalaciones, y por acá empieza con las dotaciones, ¿no? Por ejemplo, acá te dice dotaciones de agua para viviendas unifamiliares, para acá para edificios multifamiliares, los establecimientos de hospedajes, ¿no? Agua para restaurantes, entre otros. Entonces, a través de esto, de este reglamento, es que nosotros calculamos la demanda de agua potable. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Miren, un restaurante, ¿verdad? ¿Dónde dice restaurante? Por aquí. Esta es la dotación para restaurantes. Sin embargo, en la práctica, en la vida real, existen viviendas que son restaurantes al mismo tiempo, o sea, son domésticos y son restaurantes. Además de que son un local, hay una familia entera de que vive ahí y, bueno, y atiende como restaurante, obviamente, ¿no? Entonces, muy aparte de lo que es la dotación por como restaurante, tiene que tener una dotación por habitante de ese lote. O sea, es muy aparte. Muchas veces nos confundimos y decimos, bueno, tenemos un lote, es un restaurante, ahí viven dos familias, pero sin embargo, como es un restaurante, yo lo calculo como restaurante nada más. Entonces nos estamos equivocando porque no estamos considerando la población que vive en ese lote y que a futuro, pues obviamente va a tener un crecimiento poblacional, ¿no? Entonces, el problema de hacer esta metodología por dotaciones es que requiere un trabajo exhaustivo porque tienes que ir a campo, tienes que encuestar cada uno de los lotes y determinar qué categorías son, ¿no? Cada uno de los lotes, uno por uno. A ver, este lote es doméstico, este lote es industrial, estatal, comercial, ¿no? Cada uno de ellos tienen que identificarlo y es más, tiene que estar ubicado en un plano de catastro. ¿Por qué? Porque al momento de que ustedes van a hacer la simulación hidráulica de alcantarillado o de agua potable, tienen que colocar puntualmente en la ubicación de ese lote su demanda, o perdón, su caudal digamos que es un colegio, ¿no? Calculaste la demanda para ese colegio, tienes que ponerlo en ese lote, ¿no? Entonces, es un poco tedioso, la verdad, ¿no? Por demandas. Pero eso siempre y cuando no se cuente con la información, ¿no? Pero la mayoría de casos, sí nos dan la información las entidades, nos dan la data de los consumos y trabajamos con consumos. Ahora, bien, primero, como les dije, determinamos la población inicial, ¿no? Ya la hemos determinado, hemos ido a campo, hemos hecho nuestras encuestas a cada uno de los lotes y determinamos la cantidad de habitantes y la cantidad de lotes en mi zona de trabajo. Entonces, si yo divido población entre el número de lotes, ¿qué obtengo? La densidad poblacional, ¿no? Entonces, ya tengo el primer parámetro, densidad poblacional. Ahora, cabe mencionar de que cuando calculamos la demanda, no la hacemos con la demanda actual, tenemos que proyectarlo de aquí a 20 años. ¿Ya? Por lo tanto, nuestra población actual tenemos que predecir cómo es que se va a comportar a lo largo de estos 20 años, cómo va a crecer, cómo es su crecimiento, ¿no?
De repente tenemos poblaciones en etapa de iniciación, o en etapa de franco crecimiento, o en etapa de saturación. Son las tres etapas de crecimiento de una población. Si más o menos les comento esto, por ejemplo, en iniciación es una curva, ¿no? Porque imaginen ustedes, tienen ahí un terreno grande, la población llega, entonces se va a empezar a sentar y el crecimiento poblacional va a ser acelerado, ¿no? Porque de repente algunas familias van a tener hijos, ¿no? Con el tiempo ese crecimiento se empieza a estabilizar y entramos en una etapa de franco crecimiento. A lo largo de los años, esa etapa de franco crecimiento ya se empieza a desacelerar y empieza a ser una curva decreciente. Entramos a la etapa de saturación. ¿Por qué empieza a desacelerar? Porque aquellos niños de repente que estuvieron en la etapa de iniciación ya son adultos y de repente emigran, no se van a otro lado. Las personas adultas que llegaron al inicio ahora ya están falleciendo, ¿no? Entonces, esas son las tres etapas de crecimiento y tenemos que ver el comportamiento de esa población a través de los censos del INEI. No, métodos de crecimiento poblacional hay muchos, ya lo vamos a topar en otro video, pero estos métodos, por ejemplo, los más comunes y los más usados son el método geométrico y el método aritmético, ¿no? Método geométrico y el método aritmético. Cabe recalcar de que también hay otros, como el método de la parábola, el método de los mínimos cuadrados, ¿no? Y demás. Pero bueno, entonces, una vez determinado también la población al año 20, tenemos que determinar la tasa de crecimiento, que eso ya lo hacemos con los censos del INEGI, como les digo, ¿no? Del año 81, del 97, perdón, 2007 y 2017, ¿no? Bien, tenemos tasa de crecimiento, tenemos población inicial y tenemos densidad. ¿Qué nos falta? Nos faltan datos de el comportamiento del agua, ¿no? El porcentaje de cobertura. Digamos que de una población existen 1000 habitantes, ¿no? Perdón, 1000 lotes. De esos 1000 lotes, digamos que la cobertura es el 90%. ¿Qué quiere decir eso? Que el 90% de 1000 lotes tienen conexión de agua. El resto no tiene conexión de agua. No tiene agua. No tiene agua, ¿ya? Pero sin embargo, de ese 90% de lotes que sí tienen agua, algunos lotes tienen medidores y otros no tienen medidores. Ese es el porcentaje de micromedición. Y lo adecuado es sacar un porcentaje de micromedición por cada una de las categorías, ¿no? Del total de lotes comerciales, cuántos tienen medidores y cuántos no tienen medidores, ¿no? Del industrial, igualito. De la estatal, de igual forma. Del social, similar. Y del doméstico también lo mismo. Bien, entonces tenemos ya el porcentaje de micromedición, como les digo, estos datos son los que sacamos nosotros bueno, lo que le pedimos pues a la entidad, ¿no? A Excel, Sedapal, entre otros. El porcentaje de cobertura de igual forma y los consumos también. Los consumos, tengan en cuenta de que no es igual un consumo, litros por día, para un doméstico con medidor y uno sin medidor. El que tiene medidor tiende a básicamente controlar un poco su consumo, ¿no? Porque sabe que lo van a cobrar un monto más alto mientras más agua consuma. Y los que no tienen medidores, pues pagan un monto fijo mensual, así que no tienen una restricción y a veces pues el consumo es mucho mayor, ¿no? Bien, también hay que tener en cuenta los coeficientes de caudales para máximo diario y máximo horario, ¿no? Ustedes saben que lo que calculamos con los consumos o con la dotación es caudal promedio, ¿no? Ahora, para el diseño de la red de agua potable y de alcantarillado, usamos el caudal máximo horario, ¿ya? Para una línea de conducción de agua, por ejemplo, utilizamos el caudal máximo diario, una línea de aducción, caudal máximo horario. Para una línea de impulsión de agua potable es caudal máximo diario por 24 entre las horas de bombeo. Y para una línea de impulsión de agua residual el método ya es un poco distinto, que también lo vamos a explicar en posteriores videos, ¿no? Bien, el reglamento dice que para el caudal máximo diario tenemos que multiplicar el caudal promedio por 1.3 y para lo que es el máximo horario puede ser valores de entre 1.8 hasta 2.5, ¿no? En este caso he elegido 2.2 para este ejemplo. Eh, Luego tenemos este cuadro, miren, toda esta parte de acá. Si alguno de ustedes se está preguntando cómo utilizar este cuadro, lo voy a estar compartiendo más adelante para que lo puedan descargar. Pero quiero que entiendan lo siguiente. Ustedes van a cambiar solamente los datos de rojo, ya población, densidad y tasa de crecimiento. Y obviamente el porcentaje de cobertura y micromedición en conjunto con los consumos también, ¿no? Y de aquí el cálculo ya se hace automático año por año. Por ejemplo, tenemos desde el año 2022 hasta 2043, ¿no? ¿Por qué? Ustedes miran, pero si son 20 años, ¿no? ¿Por qué hay 2 años más? Porque el año 1 empieza cuando el proyecto ya se ha terminado de construir, ¿de acuerdo? No es desde ahorita, o sea, supongamos que ahorita nos sale un expediente técnico para un proyecto de agua.
No quiere decir que a partir de ahorita, 2023, corren 20 años, ¿no? Sino que de acá va a pasar un tiempo, 3, 4 años de repente, hasta que el proyecto se termine de ejecutar en campo, ¿no? Entonces tenemos aquí la población que se ha proyectado. Bueno, en este caso, este Excel considera lo que es el método geométrico para el crecimiento poblacional, ¿ya? El método geométrico, que es uno de los más conocidos también. Bueno, tenemos el crecimiento de lo que son los domésticos, por acá tenemos de los comerciales, de los industriales, de los estatales, tenemos acá de los sociales y el total de conexiones, ¿no? Por ejemplo, para el año base se puede decir que en este caso es 2022, que es el ejemplo, se tiene 16.251 conexiones. Al año 20 van a ser 38.652 conexiones, ¿no? Ha incrementado bastante, ¿no? Básicamente más del doble. De eso, bueno, ya tenemos conexiones, tenemos los consumos, ¿qué obtenemos? Los consumos por cada una de las categorías, ¿no? Tanto para doméstico, comercial, industrial, estatal, social. En este caso lo estamos poniendo como litros por día, ¿no? Así que si nosotros lo queremos por litros por segundo, por ejemplo, el doméstico, simplemente divido esto entre 86.400, que son la cantidad de segundos por día, y obtenemos 491 litros por segundo, ¿no? Ahora, me olvidaba de un factor muy importante, que son las pérdidas de agua también. Miren, en muchas redes de agua potable de alguna zona existente, no toda el agua que sale de la planta de tratamiento es consumida por la población, ¿no? Digamos que si de la planta de tratamiento sale, pues, al día 5.000 metros cúbicos de agua, ¿no? Quiere decir que la entidad tiene que facturar 5.000 metros cúbicos de agua, ¿no? Pero muchas veces cuando le pedimos esos datos a la entidad, nos dice, no, mira, ¿sabes qué? La planta ha botado 5.000 metros cúbicos, pero solamente hemos facturado, pues, 3.000 metros cúbicos, ¿no? ¿Y qué ha pasado con 2.000 metros cúbicos? ¿A dónde se han ido? Esos son pérdidas de agua. ¿Por qué son pérdidas de agua? Son agua que se pierde a través de fugas, unas roturas, conexiones clandestinas, ¿no? Que no sabemos nosotros por dónde se va. Esas son las pérdidas de agua. Y esa data o ese porcentaje nosotros lo sacamos simplemente comparando pues el volumen facturado con el volumen producido de la planta, ¿no? Y esa pérdida de agua nosotros lo ponemos por acá. Miren, pérdida de agua, porcentaje de pérdidas sin proyecto, 30%. Con proyecto estamos considerando 25%. Siempre queda un remanente, siempre queda un porcentaje de pérdida. Por eso el porcentaje de pérdidas con proyecto no puede ser 0%, ¿no? Lo consideramos 25% generalmente. Aunque es un dato, en la verdad, que básicamente se concilia con la misma entidad, ¿no? Entonces, ese 30 y ese 25% es lo que se va a incrementar aquí al final en el caudal promedio. Por eso tenemos un caudal promedio sin pérdidas y un caudal promedio con pérdidas. Miren, sin pérdidas nosotros solamente necesitaríamos al año 20 491.635 litros por segundo. Pero como hay pérdidas, como hay roturas, como hay fuga de tubería, necesitaríamos 655.514 litros por segundo. Se ha incrementado bastante, ¿no? Bien, y ahora aquí al costado, ¿qué necesitamos? Máximo diario y máximo horario. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente multiplicamos el caudal promedio con pérdidas por 1.3 y obtenemos el máximo diario. El máximo horario, caudal promedio por 1.8 a 2.5 y obtenemos el caudal. Y con este caudal es con el que nosotros diseñamos las redes de agua potable, con el máximo horario. Recuerden, línea de aducción con el máximo horario, línea de conducción con el máximo diario, línea de impulsión de agua potable es el caudal máximo diario por 24 entre las horas de bombeo, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que es agua residual, es el mismo procedimiento, pero vamos a ir acá. Mismo procedimiento, mismos datos, sin embargo, hay que tener una consideración más. El agua llega hasta aquí, miren, ¿ya? Aquí se ha agregado un par de columnas más. Uno es porcentaje de infiltración por napa freática, que también está en la norma. Miren acá, si regresamos la norma y vamos a lo que es aquí redes de aguas residuales, llegamos a la parte final. Bueno, no tan final, nos subimos un poquito. Y acá, miren, ¿qué dice esta parte? Tasa de contribución de infiltración que depende de las condiciones locales, tales como nivel de acuífero, naturaleza del subsuelo, material de la tubería y tipo de la junta utilizada. El valor adoptado debe ser justificado entre 0.05 a 1 litro por segundo por kilómetro de tubería. ¿Ya? Entonces, ese es un valor que nosotros hemos considerado acá, ¿no? Por eso que dice longitud 55 kilómetros. Bueno, en el proyecto nos hemos visto una necesidad de básicamente calcular la longitud de todas las tuberías y colocar acá. Hay 55 kilómetros, ¿no? Multiplicado por el caudal de infiltración, 0.05 litros por segundo, obtenemos un aporte de contribución de 2.75 litros por segundo.
También se le agrega un porcentaje de condiciones cerradas, un caudal de influjo de lluvia, ¿no? Bueno, 5% y 5% lo hemos puesto en este caso, pero el criterio ya es por parte del especialista, ¿no? Esto es aporte total, ¿ya? El aporte total es la suma de todos estos. Ahora, el caudal promedio y el máximo horario no es tan simple como en el agua potable. El promedio, por ejemplo, miren, ¿qué es? Es el caudal promedio de agua sin pérdidas, ¿ya? Porque esas pérdidas de agua que ustedes, que hemos agregado en agua potable, que se va por fugas o rotura de tuberías, esas pérdidas de agua no entran al alcantarillado, ¿no? Será un porcentaje mínimo en realidad, pero en este caso lo despreciamos, ¿no? Es por eso que consideramos la demanda de agua sin pérdidas. El reglamento me dice que de esa agua el 80% entra al alcantarillado. Por eso aquí ven en la ecuación o en la fórmula que se multiplica por 0,8. A eso le sumamos el aporte por infiltración, conexiones cerradas y caudal de lluvia. Ese aporte mantiene constante, no se multiplica por ningún factor. Lo mismo sucede aquí en el caudal máximo horario, miren. Es caudal promedio sin pérdidas por el 0,8 por 1,8 más el aporte total. ¿Ven que el aporte no se multiplica por ningún factor? Bien, así debe de calcularse el caudal máximo horario. Y el máximo diario de igual forma, ¿no? Solamente que en este caso, como es alcantarillado, nos interesa más el caudal máximo horario, ¿no? Porque ustedes saben que las redes de alcantarillado se diseñan con el caudal máximo horario. Entonces, esa es la forma en que calculamos, pues, la demanda de agua residual y agua potable, ¿no? En el futuro video vamos a estar haciendo algunos ejemplos de cálculo con alguna determinada población un poquito más complejos, ¿ya? Pero esto es lo típico. Si ustedes hacen un proyecto de, bueno, o un expediente técnico, si ustedes consiguen los parámetros de diseño iniciales, que son básicamente todas estas partes de acá, lo demás va a ser relativamente sencillo, ¿no? Con este Excel lo pueden aplicar y lo van a hacer más rápido. Algo antes de terminar el video, miren acá esta parte que dice acá, crecimiento del PBI industrial, comercial, estatal y social, ¿no? Producto Bruto Interno. ¿Por qué? Porque el crecimiento de los comerciales, industriales y estatales no es igual que una población normal, o sea, no se calcula con el método geométrico, con la tasa de crecimiento normal, sino que crece de acuerdo al Producto Bruto Interno de cada categoría. Es distinto el crecimiento en esto, ¿no? También a tener en cuenta lo siguiente. Si yo tengo, digamos que 5.000 lotes en total, de esos 5.000 lotes, todos son viviendas, todos son habitados por familias, algunos son restaurantes, algunos son tiendas, algunos son industrias de repente, pero siguen siendo las familias las que viven ahí. Se considera la población total a proyectar y muy aparte se calcula el crecimiento de cada una de las categorías restantes, comerciales, industriales, estatales y sociales. No se comete el error de que digan, bueno, yo tengo 10.000 lotes, ¿no? De los 1.000 lotes tengo 200 que son comerciales, entonces solamente voy a proyectar al año 20 800 lotes. No, los mil lotes tienen habitantes y todos esos habitantes se proyectan al año 20. ¿De acuerdo? No se vayan a confundir en ese aspecto. Bien, muchachos, entonces espero que esto les haya servido un poco para entender lo que es el cálculo de la demanda de agua potable y agua residual. Y ya como les digo, en el futuro también voy a estar compartiendo este Excel. Algunos que lo desean también me pueden escribir ahí un mensaje o un comentario y yo les voy a estar respondiendo. Se los puedo estar enviando también el Excel para aquellos que lo necesitan, ¿no? Bueno, y sin más que decir, pues compartan el video para poder hacer más videos similares, para poder compartirles más hojas Excel también, que también tengo un montón, la verdad. Y espero que les pueda servir pues en sus proyectos, ¿no? Muchas gracias.